Bueno, estamos desarrollando este nuevo seminario de diálogos espirituales y hoy vamos a ver un tema que nos lleva a mirarnos internamente y poder sacar conclusiones y hacer cambios y cambios importantes, cambios de reino, cambios que son inspirados y potenciados por el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, les invito a que vamos a nuestro tema. Somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo Senfol para el mundo. Y en esta temática de diálogos sobrenaturales, o sea, son los diálogos que uno tiene con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y desde aquí ya empezamos a revisar cosas. Dice el Señor: al que tenga oídos para oír, que oiga. Hemos aprendido a escuchar al Espíritu Santo, cómo es que nos habla, es real, lo puedo experimentar. Pero hoy vamos a responder una pregunta que está en varios pasajes de la Biblia y es frente a Jesús. La pregunta es: ¿quién es Él? Quiero que nos centremos en esta reflexión de esta mañana en respondernos: ¿realmente Jesús vive dentro mío? Yo creo eso, tengo la certeza, entiendo que Él resucitó y prometió venir a vivir dentro de aquel que lo reciba. Si Él vive allí, no es que yo lo tenga bloqueado o lo tenga como un empleado para que Él, que es un Jesús vivo y resucitado, se empiece a mover de allá dentro mío cuando yo le dé permiso. Si Él vino a vivir dentro mío en forma de Espíritu Santo, y dice en 1 Corintios 3:16 que Él nos ha convertido en templos de su Espíritu. Entonces, Él es el Rey, Él es el que debe reinar, no mi mente, ni mis emociones, ni mis apreciaciones supremamente imperfectas humanas. ¿Quién es Él? Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Entonces, estos líderes judíos vienen y le dicen a Juan el Bautista: ¿quién eres? Cuando uno es cristiano y no de la secreta, no del que se avergüenza de que lo vean con una Biblia o hablando de Cristo Jesús, nuestro amado Señor liberador, el que vino a rescatarnos. A Juan el Bautista le dicen: ¿quién eres? Y él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Claro, todo este mover tan increíble que hubo antes del nacimiento de Jesús, se sabía que venía un libertador y todos estaban alerta, los judíos, los romanos. Y entonces pensaron que era Juan el Bautista. Él dijo: yo no soy el Mesías. Entonces le preguntaron bien: ¿quién eres? ¿Tú eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Aquí nos vamos metiendo en un tema: es ¿quién es Jesús en mí y quién soy yo? Y él responde con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Es tal el respeto que tenía por Jesús que ni siquiera quiso mencionar nada de él. Lo que yo pueda mencionar como Juan el Bautista no tiene importancia. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto: abran camino para la llegada del Señor.
Y esta identificación de Juan el Bautista es la misma que debemos tener. Jesús le dijo, Padre, así como tú me has enviado, yo los envío a ellos. Si creemos en Jesús, tenemos un legado, tenemos una misión que cumplir aquí. Y dentro de esto es que hace parte este espacio, es de extender eh, ese evangelio que Jesús dijo, prediquen, y esto es para todo el mundo, vayan, prediquen el evangelio, mi evangelio del arrepentimiento de pecados. Todo evangelio que no hable de Jesús y de arrepentirse de los pecados no es de Dios. De manera que, qué bueno interpretar también esta parte en la cual Juan el Bautista decía, es increíble que yo sea la voz de uno que clama, abran camino para la llegada del Señor. Dios quiere usar tu voz y la mía para esta misión de poblar el cielo. Cada vez que alguien decide nacer de nuevo y pertenecer al reino de los cielos, el reino va creciendo. Aún el Señor deja un indicador en su palabra y dice, cuando hayan entrado todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Vendrá el regreso de Jesús. Los gentiles son todos aquellos que no fueron nacidos allá en Israel, todos nosotros. Y para eso fue el ministerio del apóstol Pablo. ¿Quién es él? Entonces les preguntó Jesús. Jesús le pregunta aquí a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy? Tomemos esta pregunta para nosotros. Si Jesús nos dice hoy, ¿quién soy yo? ¿Qué le diríamos? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. O sea, Cristo nos es revelado en su profundidad, irlo conociendo, de entender que es real, que está vivo, que lo que más anhela es vivir en el corazón de las personas y darnos esa salvación. Pero esto es por revelación. Por eso, cuando uno comparte esto, es el Espíritu Santo el que convence. No tratemos de convencer a otro con persuasivas palabras de sabiduría humana porque no funciona. No lo aprendiste de ningún ser humano. Uno expone la palabra, pero el que convence es el Espíritu Santo. Entonces Pedro lo tenía bien claro, ¿cierto? Eres el Hijo del Dios viviente. Aún ese es el momento que han distorsionado cuando Jesús le dice, y en esa roca, no le está diciendo en ti, Pedro, en esa roca, en esa verdad indivisible, eterna, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. El, el apóstol Pablo, cuando le preguntan, ¿y quién es él? ¿Quién es Cristo? Es donde él dice, habiendo sido todo un estadista, siendo todo un líder militar grecorromano, dice, ya no vivo yo. Otra vez dice el apóstol Pablo, no importa quién sea yo, Cristo vive en mí. Yo quiero que hoy nos llevemos esto en lo más profundo de nuestro ser. Cristo vive en mí. Vive quiere decir que desarrolla su vida a través mío. Es donde nosotros tenemos que entender que el ego se tiene que morir. Por eso también dice la escritura en el Evangelio de San Juan,
que si la semilla no cae y muere, queda sola, pero si muere, da mucho fruto. Entonces, el crecer Cristo en nosotros hace que nosotros menguemos, que nosotros vamos cada vez más aprendiendo a ser humildes y mansos de corazón para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único soberano, el único que merece el aplauso y toda la gloria es para el Señor y no para los hombres. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, esa naturaleza pecaminosa, ese ego, ese querer fluir del ego y estar siempre que todo gire alrededor de como nosotros queremos, es crucificado con Cristo. Dice en Romanos 6 que Cristo crucificó y venció en la cruz el poder de las tinieblas, el poder de esa naturaleza pecaminosa. Por eso aquí lo hice bien claro, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, dice, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es decirle, Jesús, desarrolla tu vida a través mío. Que lo que yo piense, lo que yo hable, lo que yo decida, sea el reflejo de lo que tú estás decidiendo dentro mío. Somos vasijas de barro, pero esas vasijas de barro se vuelven vasijas de honra cuando el que nos usa es el Señor. Nosotros debemos entender eso. Ya no vivo yo, ya no son mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones egoístas, estar ahí dándole el primer lugar a las cosas terrenales, materiales, temporales. Ahora vivimos para lo eterno. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Esto abre todo un escenario bien trascendente en toda la palabra de Dios. Y entendemos que de Génesis a Malaquías está la ley. Y la ley lo único que muestra es el pecado. Pero no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Por eso la ley muestra el pecado. Por eso la ley es buena porque muestra el pecado. Pero el pecado nos condena y no podemos cumplir la ley. Entonces tuvo que venir Jesús y darnos su Espíritu Santo que nos da todo el poder y la sabiduría para poder cumplirlo por esa acción sobrenatural de Dios y no por fuerza de voluntad. Y eso se llama la gracia. La gracia va de Mateo, Apocalipsis. De manera que es entender esa complementación y por eso también en Jesús se cumplió toda la ley. Él dejó la ley moral solamente, que es la ley de la gracia. Quiero repetirlo. La ley moral es la ley de la gracia, la ley del Nuevo Testamento. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Aquí está el corazón de la esencia de por qué Cristo tuvo que venir a rescatarnos. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley, pues, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir? Y este es un concepto religioso bien equivocado de la religión tradicional, que la salvación es por obras, dice en Efesios 2 bien claro que no. La salvación no es por obras, es por fe, por creer que Cristo murió y resucitó por nosotros y recibirlo en el nuevo nacimiento en nuestro corazón. Esta parte es bien especial y probablemente nunca la hayas escuchado, o al menos en esta profundidad que la vamos a ver hoy. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios. De ahí la palabra creado viene la palabra criatura. Criatura es creado. Somos creados.
pero solo aquellos que hayamos decidido recibir a Cristo en el corazón y nacer de nuevo, seremos engendrados. Los creados tendrán doble muerte, la muerte física y la muerte espiritual para siempre. Los engendrados solo tendremos una muerte, la muerte física, porque hemos sido engendrados para la eternidad. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Fue creado y lo convirtieron en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. No es posible que Cristo me dé vida si ya tengo vida. Claro, tengo esa vida de la creación, pero por la maldición adánica, nosotros nacemos con una muerte espiritual que lo hemos visto muchas veces. El que quiera revisar el tema está en Efesios 2. Y entonces, aunque tenemos el Espíritu Santo de Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción en Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Si bien la salvación no se pierde, pero nosotros debemos estar atentos todo el tiempo, como lo vimos en algún tema hace muy poco, donde el Señor dice en una de las cartas de Pedro, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando viendo a quién devorarse. Esto es real. Yo no puedo minimizar, ignorar o despreciar ningún pasaje de la palabra de Dios. De manera que en el nuevo nacimiento dice bien claro, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron. Aquí está la esencia, aquí está lo más importante de un ser humano. ¿Realmente creo en Jesús? Puedo decir quién es él y puedo decir, él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a vivir dentro mío. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que hace su obra y desarrolla su obra a través mío. Y esa es la prioridad. Si le ponemos cuidado a esto, vamos a entender que nuestra forma de orar tiene que cambiar. Porque siempre estamos orando pidiéndole cosas. Yo no digo que no le pidamos que cuide nuestra familia, en fin, otras cosas, pero lo más importante es, Señor, por favor, haz tu vida en mí. Ya no quiero vivir yo. Puedo decir ampliamente, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él usa este tiesto de barro por su puro amor y misericordia. Dice, miremos bien, a todos. Quiero enfatizar a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron en su corazón. ¿Qué les ocurrió? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o sea, no éramos hijos, éramos criaturas creadas, pero luego fuimos engendrados. La palabra engendrado quiere decir metido en la misma esencia, en el mismo espíritu, unido, inspirado, sellado para la eternidad. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Mira la diferencia tan increíble que hay entre la naturaleza humana, la iniciativa humana, las decisiones humanas, al nacimiento del Espíritu. Dice, si no, porque este nacimiento proviene de Dios. Quiero hacer aquí un pequeño alto porque es muy importante entender esto. Cuando nosotros nacemos de papá y mamá con la herencia adánica, desde que nacemos ya traemos la maldición adánica,
¿Por qué? Por herencia, por generación. Entonces, vivimos en ese mundo caído. Como le dijo Adán, vivirás con el sudor y el sufrimiento de el sudor de tu frente hasta que regreses al polvo del cual fuiste creado. Esa es la maldición adánica. Por eso cuando la gente anda desesperada, rasguñando por ahí paredes a ver cómo logra salir adelante y comprar alguna cosita y poder soñar con esto, esa es la esclavitud adánica. Esa es la herencia adánica del primer hombre con la maldición adánica. Cuando Cristo viene y nos da vida en el Espíritu, recibimos la herencia eterna. Somos coherederos con Cristo. Y entonces ya cada día, Papá Dios nos da lo que necesitamos si dejamos que Él gobierne. Si realmente puedo vivir diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada cosa que me pasa en el día, cada circunstancia que voy atravesando es el entrenamiento del que tanto hablo. En estos días, dictando un seminario, me dijeron que si podía eh, describir quién era yo. Y yo le dije, yo creo que soy un entrenador de vidas transformadas. Eso creo que es uno. Llevar la palabra, llevar esa acción del Espíritu Santo hacia otros para ver vidas transformadas, así como nos transformaron a nosotros. Entonces ya no tenemos una herencia adánica, tenemos la herencia del segundo Adán, que es Cristo. Y la herencia comienza por la naturaleza del Espíritu, ya no es la naturaleza carnal pecaminosa. Es bueno llevar esto a la práctica. Continuemos. Si ustedes permanecen en mí, ¿qué es permanecer en Cristo? En que Él nos guíe, en que Él nos nutra, en que Él nos hable, en que Él desarrolle el plan que diseñó para nosotros, que dice Jeremías 29:11. Que ese plan es para que tengamos esperanza y un futuro. Si ustedes permanecen en mí, unidos a Cristo, en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Lo he compartido varias veces, pero es que es increíble cómo la Biblia nos muestra cómo está diseñada la vida. El perfecto diseño de la vida para atravesar este mundo imperfecto y perverso. Por eso también en Josué dice lo mismo. Dice, mira, levántate, esfuérzate y sé valiente, y solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario y que sean tus acciones, y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas, y todo lo que hagas prosperará. La intención de Dios es que seamos prosperados en todo, pero cuando Cristo vive en mí, no cuando sigo viajando por mis antojos emocionales, culturales y juzgando, porque el juicio es terrible. Dice el Señor en su palabra que no juzguemos. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Otra reflexión. ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Cómo se sabe que alguien es un verdadero discípulo? Porque da mucho fruto. ¿Y qué es fruto? Fruto es todas las características del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5, 21 en adelante, habla
del fruto del Espíritu, que tiene 9 características: el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la piedad, la templanza, la mansedumbre, la paz. Esos 9 elementos constituyen el fruto del Espíritu. Y entonces, si eso brota en nosotros, estamos dando fruto. Pero el otro fruto es cuando el Señor dice en Mateo 28:18, y haced discípulos a todas las naciones y enséñales todo lo que yo te he enseñado, enséñaselos a practicar. Y dice, y entonces estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea, es dar fruto, es ganar almas. Proverbios dice, el que es sabio, o sea, el que tiene sabiduría de Dios, gana almas. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Este versículo no aparece en la Biblia de los testigos de Jehová porque se les caería toda su doctrina equivocada. Para ellos Cristo no es Dios. De manera que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Juan 17 hay un pasaje que a mí me conmueve muchísimo, cuando Cristo le dice, Padre, ya terminé toda la obra que me pediste que hiciera. Permíteme regresar a tu lado para disfrutar contigo de la gloria eterna como lo hacíamos desde antes de la creación del mundo. Otro versículo de que Cristo es eterno. Hay que entender en este caminar de quién es Él. Cristo es Dios, pero Él, como dice en Filipenses 2, Él dejó de lado su capacidad y su poder de Dios para vivir solo humanamente aquí en la tierra y dejarnos el modelo perfecto. Por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es Él? La imagen de Dios. Todo lo que hizo Jesús es nuestro modelo. Por eso, cada vez que vamos a pensar algo, a hacer algo, ese es nuestro indicador. Esto lo pensaría Jesús, esto lo hablaría Jesús, esto lo diría, lo realizaría Jesús. Él es la imagen visible, es el modelo que nos dejaron. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Por tanto, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dones, autoridad y poder, fueron creados en Cristo. Todo fue creado, todo fue creado por medio de Él, pero para Él, no para nosotros. Cuando la razón de vivir es Cristo y la razón de vivir es servirle a Cristo, el ego no le gusta ni cinco. Esa sensación por allá interna, como así que todo es para Él y yo tengo que servirle a Él, y entonces me siento ahí como un sirviente, como un esclavo. Es el ego. De manera que Dios me creó para que sea un sirviente para Él. Esa es una concepción terrenal, perversa, humana, como si Dios necesitara de algo. Dios lo que está diciendo es que quiero que te unas conmigo para que trabajemos, para que disfrutes del amor, de la paz, de amar a otros. En el camino hacia la madurez espiritual, lo que más se va potenciando en nosotros es el amor puro de 1 Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo entrega. Comienza 1 Corintios 13 diciendo, usted puede tener toda la sabiduría del mundo y todas las riquezas del mundo, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Si no tiene amor, nada es, nada eres. Entonces, toda la evaluación que Dios hace de un ser humano está basada en el amor de Él que brota a través de nosotros. Ya no vivo yo, no es un amor humano, no es un amor pasional, no es un amor emocional,
es que brota de él un amor que uno a veces no lo entiende, que incluye esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. De manera que Cristo es el que sostiene toda la creación. Todo lo que querramos hacer, que deseemos que Él nos conceda metas, éxito, lo que sea, tiene que estar soportado en Él y en su palabra, porque Él es la verdad, Él es la vida, es el camino, es el verbo. Lo primero que tengo que mirar, esto que voy a hacer está basado en el plan de Dios en su palabra. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad. Quiero que me presten toda su atención en este momento. Les digo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y si somos hijos, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. De manera que esa relación con Dios no se trata de que yo haga cosas para merecer, que yo haga cosas para poder obtener algo. Ya nos entregaron todo por la gracia. En Mateo 6, el Señor dice, yo sé que necesitas cada día. Cuando abrimos los ojos, Dios nos entrega los días completos. Ese paquete viene perfecto, pero Él no me puede obligar a recibirlo. Yo puedo recibir lo que contiene cada día como un regalo de amor de Dios y vivirlo a través de dejar que Cristo brote de nuestro corazón. Por eso Él dice, no traigas el pasado a tu mente. Y Él dice, no tengas ansiedad por el mañana. Y dice, ¿acaso la vida es más que la comida o el vestido? Mira lo que Él dice. ¿Acaso no vale más tu cuerpo que el vestido? ¿Acaso no vale más tu vida que la comida? Está diciendo, yo no soy un papá irresponsable. Te proveo cada día de lo que necesitas. Alguien podría estar pensando entonces, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan difícil de escasez o de lo que sea? Entrenamiento de alto nivel. No es que Dios te haya olvidado, ni que Dios no cumpla con su palabra. Él también dijo, cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero volvamos a nuestro tema central. ¿Quién es Él? Cristo es todo. Todo aquello que no hable y esté soportado en Cristo no es de Dios. Pero quiero resaltar esta parte. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. ¿Cómo hacemos nosotros para ver lo que hace el padre y hacer lo mismo? Pues Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Me decía ayer un adolescente que él por qué no veía a Dios y me parecía tan lindo en su ser. ¿Por qué si me hablan tanto de Dios, de amor? Es esto, ¿no? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué terrenalmente no podemos ver a Dios? Porque Dios es espíritu y Dios es amor. Entonces, un día sí nos encontraremos con Él. Dice en Juan 3:9 que Dios es como el viento. Nosotros no podemos ver el viento, pero sí podemos experimentar su presencia, eh, su acción. Podemos experimentar cómo nos acaricia el rostro, cómo mueve las hojas de los árboles. Así es el Espíritu Santo. Uno experimenta cosas con él, aunque no lo podamos ver. De manera que el Señor nos motiva a tener esto. No solo nos motiva, nos ordena, nos demanda a que
no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Este es un motivo de oración muy fuerte porque necesita ser revelado por el Padre, como le decía Jesús a Pedro. De manera que, qué importante es esto. Yo quiero motivarles también a esta parte. Dios dice en su palabra que es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Es la autoridad. Y en esta parte hay una gran bendición cuando nosotros nos desprendemos de esa dependencia del dinero. El dinero lo necesitamos. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere pasar? ¿Quién no quiere tener casa propia? ¿Quién no quiere tener un auto? Dios nos da esas añadiduras, como Él le llama. Pero dice Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios. Y para extender el reino de Dios aquí en la tierra necesitamos recursos. Entonces, ¿qué parte de ti está invirtiendo en misioneros, en la obra, en capacitación? Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al amor, al dador alegre. Esta parte del dador alegre también tiene que ver con el tiempo que yo dispongo para aprender a servirle a Dios. De manera que qué especial poder seguir en el único camino verdadero que hay. Qué privilegio estar en Cristo. Qué privilegio que Cristo viva en nosotros y ya no vivamos nosotros. ¿Cómo comprender un poco más esto? Romanos 12:2 nos da la ruta allí pendiente. Hay un mandamiento tajante donde dice, no sigas pensando como aprendiste en este mundo. No sigas las costumbres de este mundo. Permítele a Dios que te transforme por la renovación de tu mente para que puedas comprobar. Esa palabra me encanta. Dios dice, usted quiere vivir realmente y poder experimentar quién es Cristo. Compruébelo al permitirle a Dios que lo transforme por la renovación de la mente y podrá comprobar su buena voluntad para tu vida, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Si esto lo trabajáramos todos los días. De manera que para ir recapitulando lo que hemos hablado hoy, ¿cómo es vivir en Cristo? ¿Cómo es la vida del Espíritu? Cuando todo pensamiento de mi mente está acorde a la palabra de Dios. Cuando todo mi pensamiento yo sé que viene del Espíritu y no del ego. Esa es la guerra que hay en nuestra mente. El campo de batalla no está afuera, está es en nuestra forma de pensar. Por eso eh, hay tres pasajes que nos sirven de ruta constante. El primero está en Isaías 26:3, que lo habíamos visto la semana pasada. Porque tú guardarás en completa paz. ¿Cómo sería tu vida en completa paz? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahí nos da la fórmula de una vida en paz. Te entrego mis pensamientos, Señor, esta situación, estos miedos, estas circunstancias te las entrego. Y Él nos da descanso al alma. Segunda de Corintios 10:5, donde dice, derriba todo pensamiento y todo argumento que se oponga al conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos está diciendo, gerencie su aeropuerto cerebral.
los 75.000 pensamientos en promedio que entran o salen diariamente de nuestro cerebro, debemos controlarlo a través de el poder y la revelación del Espíritu. ¿Y cómo? Comparándolo con la palabra. Este pensamiento que me está llegando honra a Dios, me hace bien. ¿Dónde va a terminar si le hago caso a este pensamiento? Santiago 1 del 10 en adelante dice, Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, cuando es tentado y concibe el pecado, dice, viene la separación espiritual. O sea, las tentaciones llegan, pero yo decido si lo dejo aterrizar en mi cerebro o no y apoderarse de mis emociones. Y finalmente, recordemos lo de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. O sea, nos da unos parámetros para filtrar los pensamientos, para derribar todo aquello que no es del reino de Dios, como dice en Efesios 6, sobre todo el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del enemigo, que son todos esos pensamientos que nos quieren sacar del camino. De manera que yo les motivo para que en este momento tengamos un tiempo bien sincero de oración desde nuestro corazón. Unámonos y digámosle, Dios, gracias por venir a invitarme a que te deje vivir en mí. A partir de hoy, enséñanos, capacítanos para que seas tú, Cristo, el que vivas en mí y yo no. Que yo pueda decir con toda la sinceridad y abiertamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Haz tu vida, Señor, a través nuestro. Gracias por el privilegio que nos cuesta aún entender cómo es que vienes desde la eternidad a incrustarte en nuestros corazones para hacer de nosotros tu morada, para hacer de nosotros la casa donde tú vives. Hoy queremos entregarte, Señor, nuestro destino, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes y reconocer tu soberanía y reconocer que eres tú el que haces la obra. Úsanos, Señor. Aquí te entregamos hoy nuestro tiempo, te entregamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca. Haz tu obra a través nuestro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender que el ego fue crucificado en la cruz contigo y que nos ha resucitado en el Espíritu, que fuimos creados, pero que nacimos bajo una maldición adánica, pero tú viniste a rescatarnos. Tu palabra dice que tú no viniste a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo a través tuyo. Tú viniste a buscar y a rescatar lo que se te había perdido y por eso nos has rescatado, porque nos amas con amor eterno. Ayúdanos, Señor, a recibir hoy no solo la sabiduría, sino el poder, porque dice también la Escritura, según el poder que obra en nosotros, que tu poder obre en nosotros, Señor. Límpianos, cámbianos, transfórmanos. Rendimos una vez más nuestra vida a ti. Ya no soy dueño de nada, tú eres mi dueño, eres el soberano de todo el universo. Perdona nuestros pecados y en esta mañana también creemos, Señor, en tu promesa que nos dejarás como nieve blanca o como blanca lana. Así, Señor, terminamos esta semana entregándote, Señor, todo nuestro destino, los anhelos de nuestro corazón. Y una vez más invocamos, Señor, por un milagro creativo de sanidad física en todos aquellos que le estén o la estemos necesitando. Gracias, Señor, por
por esta mesa espiritual que preparaste para darnos este alimento, que también prometes que tú lo escribes en nuestra mente y lo grabas en nuestro corazón. Reconocemos, creemos que alejados de ti, nada podemos hacer. Por eso hoy te pedimos aquí todos unidos que nos enseñes a deleitarnos de ti, porque si nos deleitamos de ti, tú prometes que nos concederás también las peticiones de nuestro corazón, que podremos encomendar nuestro camino y que tú lo harás. Te buscamos, Señor, no por que nos concedas en sí las peticiones de nuestro corazón, sino por conocerte. Que cuando alguien nos diga quién es Él, podamos ampliamente decir quién eres tú, Señor. Danos la llenura del Espíritu Santo, tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos de Padre Celestial. Bendícenos hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gente linda, a practicar. Recuerden que la Escritura dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Un feliz fin de semana. Los que nos acompañan los domingos virtualmente, también nos vemos mañana. Chao, chao.